Muy buenas tardes, magistrada, magistrado, público que nos sigue en las distintas redes sociales, medios de comunicación. Sean todos y todas bienvenidos. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 5 de junio de 2021 a las 18 horas. Licenciado Luis Alberto Sale Perales, secretario general de Acuerdos. Verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Adelante. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos de 2020, por los cuales se autoriza que la resolución de los medios de impugnación podrá realizarse de manera no presencial, derivado de la contingencia de salud causada por el virus COVID-19. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son un recurso de apelación y 2 recursos de la ciudadanía con las claves de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable o demandada, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. El micrófono, presidenta. Gracias, secretario, qué amable. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Gracias, ha sido aprobado. Le pediría por favor a la secretaria Juana Laura Hurtado Torres, por favor de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Adelante, secretaria. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Con la venia de la presidenta e integrantes del Pleno, me permito dar cuenta del proyecto de resolución relativo al recurso de apelación TERRAP 34/2021 y el recurso ciudadano TRDC 421/2021, promovidos por la representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas y Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal en su calidad de candidata de Morena al cargo de presidenta municipal al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los que controvierten la resolución IETAM-R/CG-20/2021 emitida por el Consejo General y recaída al procedimiento sancionador especial PC-16/2021, en la que determinó existente la infracción atribuida a la denunciada consistente en actos anticipados de campaña, entre otras cuestiones. En el medio de impugnación del Partido Acción Nacional, expresa como disenso que la autoridad responsable vulneró a su representada el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que el titular de la oficialía electoral maliciosamente desechó la solicitud de verificación en el interior de la oficina y o privado que le fue asignado a la denunciada como diputada en el Congreso del Estado de Tamaulipas el pasado 20 de marzo, aun y cuando existen indicios suficientes para determinar la existencia de una violación a la normatividad electoral. De igual forma, estima indebida la sanción impuesta, pues a su juicio, la infracción fue realizada con dolo por parte de la denunciada al tener pleno conocimiento que el periodo de la precampaña para el proceso electoral comprendió del 2 al 31 de enero. Por lo que respecta al medio de impugnación de la candidata, expresa como disenso la vulneración al principio de legalidad, al sostener que la autoridad responsable realizó un análisis subjetivo e ilegal de la infracción de actos anticipados de campaña, pues para tal efecto se requiere la acreditación de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto de la finalidad electoral y, en el contenido del mensaje difundido, objeto de análisis, en momento alguno se hace referencia a algún partido político o gobierno federal en concreto, así como tampoco se realiza alguna
invitación a votar a su favor en el presente proceso electoral o solicite apoyo para los próximos comicios a favor de una candidatura o partido político. En tal sentido, la litis consiste en que este tribunal determine si el acto reclamado se encuentra ajustado al principio de legalidad y, de no ser así, revoca la decisión asumida por la autoridad responsable. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone acumular los medios de impugnación al existir conexidad en la causa, identidad en la autoridad responsable y en el acto reclamado, con el fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias. En cuanto a la vulneración al derecho de acceso a la justicia que aduce el PAN, se propone declarar inoperante el licenso, pues de su análisis no se advierte que el actor controvierta de manera frontal los razonamientos que condujeron a la autoridad responsable para determinar la existencia de la infracción atribuida consistente en uso indebido de recursos públicos, sino más bien controvierte el acuerdo dictado el 20 de marzo por el titular del oficial electoral, el cual debió ser controvertido en el plazo previsto para tal efectos. Ahora, en cuanto al supuesto indebido análisis de los elementos de la infracción de actos anticipados de campaña por parte de la autoridad responsable, disenso que señala la candidata de Morena, se propone calificar de fundado, pues del análisis y estudio de las expresiones contenidas en el mensaje, no se advierte que tenga un llamado equivalente a favor o en contra de determinado candidato o partido político, como lo determinó la autoridad administrativa electoral. Pues si bien en el mismo se advierten expresiones de una crítica severa, molesta, al actual gobierno municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, estas se encuentran protegidas en el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral. Asimismo, se determina que la intención y la finalidad del mensaje difundido por la quejosa es la de comunicar o informar su registro ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena de su candidatura al cargo de presidenta municipal al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo cual se encuentra parado en el ejercicio de su derecho político electoral. En las relatadas condiciones, en el proyecto se propone acumular los medios de impugnación y revocar el acto reclamado. En los términos precisados, es la cuenta magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si desean hacer uso de la voz. Adelante, magistrado René. Muchas gracias, magistrada presidenta, compañeras y compañeros del Pleno. Básicamente, esta ponencia pretende proponer al Pleno este proyecto de sentencia que revoca la resolución del IETAM RCG 20-2021 emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el expediente PES 16-2021 al estimar fundado el agravio expresado por la ciudadana actora Carmen Lilia Canturrosas Villarreal relativa a que es incorrectamente lo que determinó la responsable al decir que se actualizaba la infracción de actos anticipados de campaña, que en aquel momento de la denuncia en contra de ella era precandidata al cargo de presidenta municipal del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Al respecto, iniciando la cronología de los hechos, primeramente hubo unas actas circunstanciadas, la de números, la 439, la 443, la 452, actas circunstanciadas que solicitó a petición del PAN a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas. Ya con ello
vino una denuncia posterior el 30 de marzo a cargo del representante del Partido Acción Nacional, y a ello recayó la audiencia de ley respectiva, así como un proyecto de resolución del Instituto Electoral, que entre las 5 cosas que determinó fue que eran, primero, inexistentes las infracciones atribuidas a la actora respecto del uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y transgresión a los principios de legalidad, equidad, neutralidad e imparcialidad. Después, como segundo resolutivo, dijo que era inexistente la infracción atribuida a la actora consistente en actos anticipados de campaña, por lo que únicamente se imponía una sanción a la actora, consistente en amonestación pública, e incluso dijo esa resolución que podrá incrementarse en caso de reincidencia. Tercero, declaró inexistente la infracción atribuida a Morena por la cuestión de culpa invigilando a ese partido. Cuarto, que se inscribiera la actora Carmen Lilia Cantorrosas Villarreal en el catálogo de sujetos sancionados en ese instituto, en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Y quinto, pues ordenó que se publicara la resolución en los estrados y en la página de ese órgano administrativo electoral. Toda vez que empezamos a analizar en esta ponencia todas y cada una de las constancias de ambos expedientes, que es el TRAP 34-2001 y el TRDC 421-2021 también, al haber conexidad, estamos advirtiendo que se trata de un mismo acto, que es el 20-2021 del Instituto Electoral, y por tanto de entrada tuvimos que hacer la propuesta al Pleno de la acumulación, ya que impugnan el mismo acto en ese sentido, y al existir conexidad en la causa, identidad en la autoridad responsable y en el acto reclamado, consideramos necesario garantizar en la economía procesal y evitar un dictado de sentencias contradictorias, decretar la acumulación en estos 2 medios precitados. Hecho lo anterior, en cronología de este proyecto, analizamos la determinación que tuvo la autoridad responsable. Primero, declaró inexistente la infracción de actos anticipados de campaña. Consideró que contenía frases equivalentes a llamados expresos al voto en contra de una opinión política, de modo que se acredita el elemento subjetivo. En igual sentido, estimó que se actualizaban los elementos personal y temporal en contra de la actora. También declaró, en este caso, a diferencia, aquí declaró inexistente la infracción del uso indebido de recursos públicos, al no acreditarse el uso de recursos públicos Villarreal. En el caso del PAN, advertimos que señala que la autoridad responsable, el Instituto Electoral de Tamaulipas, vulneró el derecho de acceso a la justicia. También acusó la vulneración del principio de congruencia en la relación, en específico la congruencia interna, al sostener criterios y razonamientos contrarios entre sí. Y finalmente también estimó indebida la sanción impuesta a la denunciada, pues a su juicio la infracción cometida fue realizada con dolo, toda vez que la ciudadana denunciada tenía pleno conocimiento de el periodo de campaña vinculantes en ese sentido. También finalmente acusó la vulneración del principio de presunción de inocencia, pues adujo que la autoridad responsable está obligada a justificar, por una parte, que
los datos ofrecidos constituyen en efecto un material probatorio para que el actor responsable había conculcado el derecho de acceso a la justicia, y en tal circunstancia estimamos que no es así como lo aduce el partido actor. También respecto de la parte que aduce el PAN, esta ponencia considera inoperante el agravio expresado, toda vez que se advierte que la autoridad responsable determinó la inexistencia de la infracción de uso indebido de recursos públicos, pues sí razonó que en la especie no se advierte de qué manera el espacio físico en que se grabó el video pudiera contener elementos de uso indebido de recursos públicos. No se advirtieron emblemas o el nombre de alguna institución pública, además de que se trata de oficinas de trabajo genéricas con características similares a cualquier oficina de trabajo público o privado. Entonces, hemos advertido que esa determinación en ese punto, en ese rubro, se sustenta de forma correcta. Además de que en ese sentido esos razonamientos en ningún momento los controvirtió la representación del PAN. Entonces, la resolución aprobada adolece de sustento jurídico para determinar que las expresiones vertidas en el video objeto de la denuncia constituye un acto anticipado de campaña. Se sostiene que en ningún momento hizo referencia a algún partido o gobierno federal en concreto de manera expresa e inició el fin de desprestigiar, así como tampoco realizó una invitación a votar a su favor en el presente proceso electoral o haya solicitado el apoyo para los próximos comicios para favorecer a una candidatura o a algún partido político. En consecuencia, se puede advertir que la responsable, al determinar su resolución, dijo que lejos de asistirle la razón a la denunciada, para la responsable de IETAM sí se acreditó que la infracción de actos anticipados de campaña por contener los tres elementos en que debe concurrir para tener por acreditada la sanción, la conducta reprochada. En conclusión, la ponencia estima fundado el agravio expresado por la actora al estimar que, contrario a la determinación asumida por la autoridad responsable recaída en el procedimiento especial sancionador 16/2021, no se encuentra acreditado el elemento subjetivo que adujo la responsable al resolver dicho procedimiento especial sancionador. Por otra parte, sí acredita sí compartimos la resolución de la autoridad responsable respecto de la actualización de los elementos personal y temporal, en virtud de que el video objeto de estudio en esta denuncia sí se advierte que identifica claramente a la persona que emite el mensaje, además de que ese mensaje fue dentro del periodo correspondiente que sí acredita el elemento temporal. Pero respecto al elemento subjetivo que señala la inconforme, esta ponencia no advierte que ese mensaje difundido o las manifestaciones explícitas o inequívocas respecto de su finalidad electoral hayan sido con motivo de favorecer o no a un llamamiento al voto en contra de alguna candidatura o partido político, o que se esté posicionando con el fin de obtener una candidatura. Entre otras cosas, la cuestión que resolvió el Instituto Electoral, en este caso la autoridad responsable, fueron analizadas y nosotros en esta ponencia, analizando cada uno de los elementos que, según la actora pronunció,
vimos que se le cuestionaba el manejo de recursos públicos del gobierno municipal, una crítica que se podía considerar severa, vehemente, molesta, perturbadora, pero consideramos también que la misma se encuentra protegida por el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral, ya que ello se hizo, se realizó, se pronunció, se dedujo, se instó dentro de un debate público acerca de temas de interés general, como lo es la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, la probidad y honradez de los servidores públicos en funciones. Entonces, todas estas consideraciones deben de tener un margen de tolerancia más amplio a las críticas. Ya hay un sustento jurisdiccional en la jurisprudencia 46-2012, en el que podemos, el cargo de presidente municipal de aquel municipio de Nuevo Laredo, y por tanto nosotros en esta ponencia hemos considerado proponer a las y los magistrados de este pleno, pero la acumulación de los dos expedientes por ser el mismo acto, y segundo, pues revocar el acto reclamado en lo que fue materia de estudio, y finalmente dejar sin efectos la sanción impuesta a la ciudadana Carmen Lilia Cantorrosas Villarreal relativa a la amonestación pública que hizo en su determinación la autoridad responsable, el Consejo General del IETAM, esto al resultar procedente la revocación, dejar sin efectos dicha sanción impuesta. Es la cuenta que hace esta ponencia a las y los magistrados del Pleno, y dejo a su consideración cualquier observación. Muchas gracias, presidenta. Gracias, magistrada, magistrados. Magistrado, muchas gracias. Magistrados, magistrada, ¿alguna otra participación? Magistrado Iván. Muchas gracias, magistrada presidenta. Vaya, sin duda muy bien explicado, fuente muy bien detallado por el magistrado ponente, el magistrado René, todo este asunto, por darnos yo con precisión precisamente todo lo que se hizo en el expediente. Solamente comentar, anunciar mi voto a favor. La verdad es que el asunto es complejo. Creo que la calificación de los agravios en Lilia Cantorrosas, creo que efectivamente asiste la razón, pues no se comparte el punto de vista de la responsable del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el sentido de determinar que determinadas expresiones que se refieren por una parte a críticas sobre un gobierno, finalmente sobre el anuncio de un registro o una precandidatura, puedan conllevar precisamente la actualización del elemento subjetivo para la comisión de actos anticipados de campaña, que hay que recordar, para que como toda la infracción, se requiere de que converjan 3 elementos. Si le faltara uno, no se actualizaría. Es el elemento temporal, que todo el magistrado René tuvo por actualizado. Es el elemento personal, bueno, porque precisamente pero no se actualizó el elemento subjetivo. Es decir, que no existió un llamado al voto por parte de esta ciudadana, no fue la petición o llamado expreso al voto, tampoco fue implícito, el equivalente funcional, tampoco se expuso una plataforma electoral de este proceso. Entonces, al faltar este elemento subjetivo en el caso, entonces no se tiene por actualizada. Tenemos también el deber de proteger, de garantizar y de asegurar el respeto y el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. En este caso, pues nuestro deber es hacerlo en materia político-electoral. La libertad de expresión en esta área, ¿verdad?, del mundo de los derechos humanos cobra una relevancia muy particular, y esta resolución que propone
este proyecto que propone el magistrado René, yo creo que va en ese sentido, en un sentido garantista. Me parece además que está acorde con la doctrina internacional de la protección de derechos fundamentales y más allá de eso, inclusive, pues yo creo que se está haciendo una valoración dentro de nuestra legislación y los criterios sostenidos por nuestros tribunales. Anticipo mi voto a favor, desde luego, y creo que se ha desarrollado bien y la conclusión me parece absolutamente correcta. Es mi intervención, magistrada presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra participación? Muy bien. Pues escuchados los... Gracias, señor magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto puesto a consideración, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. En contra de la propuesta del magistrado René Osiris Sánchez Rivas, haré mis precisiones y consideraciones en el voto particular discrepante disidente del proyecto que le haré llegar por escrito, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por mayoría de votos, con el voto en contra de usted y quien anuncia voto particular discrepante. Gracias, secretario, qué amable. En consecuencia, los recursos identificados con las claves TRAP 34-2021 y TRDC 421-2021 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumula el recurso ciudadano TRDC 421-2021 al diverso recurso de apelación 2021, debiéndose glosar copia certificada de la resolución al expediente acumulado. Segundo, se revoca el acto reclamado en lo que fue materia de estudio. Tercero, se deja sin efectos la sanción impuesta a Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, relativa a la amonestación pública por el Consejo General del IETAM al revocarse el acto reclamado. Notifíquese en términos de ley. Le pido por favor a mi secretario, Carlos Alberto Terán, dé cuenta por favor del proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Adelante, secretario. Buenas tardes, magistradas y magistrados. Publicados el 31 de marzo del año en curso y la queja del actor fue presentada el día 6 de abril, siendo evidente que excedió el término de 4 días que prevé el reglamento interno de Morena y la ley de medios, lo cual es conforme a derecho. Asimismo, se propone declarar inoperante el resto de los agravios hechos valer por el actor, dado que solo fueron encaminados a exponer las irregularidades que a su consideración realizó el ahora candidato de Morena a la presidencia municipal de Matamoros, Tamaulipas, cuando fungió como alcalde del referido municipio, así como la serie de irregularidades que a su juicio se llevaron a cabo por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena en el proceso interno para la selección de candidaturas para diputaciones al Congreso local y miembros de los ayuntamientos de Tamaulipas, sin atacar de manera directa y objetiva los razonamientos expuestos por la responsable en el cuerpo del acto impugnado, por lo que se propone confirmar la resolución impugnada. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración la propuesta de mi ponencia por si desean hacer uso de la palabra. Magistrado Iván. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muy rapidito, la verdad es que adelanto. Voto a favor. Bueno, solamente externar una felicitación. El asunto realmente nos llevó prácticamente hoy y se está resolviendo inmediatamente. Es un esfuerzo muy grande de la ponencia a cargo de la magistrada presidenta para precisamente dotar de certeza los resultados y los procesos internos de los partidos políticos. Celebro mucho que se hagan esfuerzos extraordinarios, que se resuelvan estos asuntos para dotar de certeza precisamente a todas aquellas personas que participan en los procesos internos. Coincido totalmente con el desarrollo de los argumentos. Efectivamente son infundados los agravios e inoperancia aquellos que no tienen o no controvierten de manera frontal la determinación de la autoridad responsable, sino que repiten algunos que van dirigidos en contra de la instancia o instancia primigenia partidista o se refieren a temas diversos. Entonces, solo para hacer esta precisión, la verdad, muchas felicidades por el proyecto y felicito mucho a la presidenta por este cambio.
Gracias, magistrado. Muy honrada por tus palabras. ¿Alguna otra participación? Presidenta. Claro, adelante, magistrado Danés. Yo quiero sumarme también a las palabras de mi compañero Edgar Iván Arroyo. Aparte me pareció muy adecuado el desarrollo del proyecto, lo leí con mucho detenimiento, lo vi muy, tiene un desarrollo lógico-jurídico muy, muy correcto y me gustó además mucho pues la manera tan objetiva y tan concreta de abordar y de llegar a las conclusiones que se llegan. La verdad es que felicitar a la presidenta, pero no solo eso, además, por la velocidad con la que se resolvieron, sobre todo esta cuestión. Como dice el magistrado Edgar Iván Arroyo, para dotar de certeza jurídica también a los justiciables, que me parece que es un valor fundamental y un derecho fundamental, además, que estamos de la misma manera obligados a custodiar y a proteger. El momento, nuestra última sesión antes de la jornada electoral, digo hasta el último momento, ¿verdad? Porque no tenemos otra. Y agradecerles sus comentarios, pero yo también quiero hacerles extensiva esa felicitación a mi compañera Marcia, a mi compañero Edgar Danés, a mi Edgar Iván y a mi compañero René Osiris. La verdad, han sido días con mucha carga de trabajo. Hemos trabajado en horas extraordinarias, pero nuestro trabajo finalmente no fuese posible con todo el personal que contamos, que ustedes saben es poco, y hay que reconocerles ese valioso apoyo que tenemos de nuestros secretarios, de nuestro secretario general. Y bueno, pues ahora sí que ustedes iniciaron esto de las felicitaciones. La verdad tenemos hemos llevado un proceso muy arduo, pero sé que tenemos gente muy valiosa y que vamos a sacar adelante todo lo que venga. Muchas felicidades a todos y a todas. Secretario, al no haber más participaciones, le pediría por favor tome la votación del proyecto. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Con mi propuesta, secretario. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de la propuesta, secretario. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor de la propuesta, señor secretario. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con el proyecto, secretario, por favor. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretario. Ya no sé qué fue más bello, si el poema del proyecto que nos presentó la magistrada o las palabras posteriores. Muchas gracias, presidenta. Cuente usted con mi voto para su proyecto. Por favor, secretario. A favor, ¿verdad, magistrado? Por supuesto. Gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario, qué amable. En consecuencia, el recurso ciudadano identificado con la clave TRDC 446 se resuelve de la siguiente forma. Único, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 10 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley. Pues al haberse agotado el orden del día de esta sesión en la modalidad de videoconferencia, magistrada, magistrado, les deseo muy buenas tardes, siendo las 6:54 de este día 5 de junio de 2021, damos por concluida esta sesión pública no presencial. Muy buenas tardes.